Salmos capítulo 1. ¡Qué bendición! El libro de los Salmos fue escrito en su mayoría por el rey David. Y el capítulo primero del libro de los Salmos nos habla acerca de la diferencia que Dios hace entre el bueno y el malo, el justo y los pecadores. Es un salmo con una riqueza espiritual muy profunda y me gustaría dejar con ustedes unas líneas importantes de este salmo. Solamente son 6 versículos. El primero dice: ¡qué alegría para los que no siguen el consejo de los malos, ni andan con los pecadores, ni se juntan con burlones! Quiero explicar. La primera palabra que dice el versículo 1 es bienaventurado el varón. La Biblia entonces habla acerca de bienaventuranza. ¿Y qué es bienaventuranza sino 3 veces feliz? Una persona bienaventurada es una persona que la Biblia dice es 3 veces feliz. El hombre anda buscando la felicidad en este mundo. Y el Salmo número 1 nos dice que la felicidad está en un varón, y esto es genérico, es un varón, es una mujer, que simple y sencillamente, número 1, no sigue el consejo de los malos. La felicidad entonces está en no seguir el consejo de los malos. Pregúntese usted, ¿qué tiene de bueno un malo para aconsejar? Absolutamente nada. El consejo de los malos no produce nada bueno. Y la Biblia dice que la felicidad está en no seguir el consejo de los malos. Los malos quieren aconsejar, pero Dios no los tiene aconsejando. Y los buenos no deberíamos prestar oído al consejo de los malos, que nos incitan a mentir, que nos incitan a fornicar, que nos incitan a beber, que nos incitan a fumar. Ese no es realmente el consejo que nos lleva a la felicidad. La felicidad no está en el consejo de los malos. La Biblia dice que es lo opuesto. Qué alegre para aquel que no sigue el consejo de los malos, número 1. Número 2, que no anda en camino de pecadores. La felicidad está en evitar el camino de los pecadores. Los pecadores andan en el mundo haciendo su voluntad. Andan en el mundo haciendo fechorías, haciendo maldades, ofendiendo al prójimo, incluso ofendiéndose a ellos mismos. Y la Biblia enseña claramente que el mundo, el pecado, los pecadores, han elegido el camino ancho. Y Jesucristo dijo claramente que son muchos los que cruzan por la puerta ancha, por el camino ancho. Muchos pasan por ahí, pero el camino que es estrecho, entendemos que es el de los justos, entendemos que es el de los rectos o de los buenos, y la puerta estrecha son pocos los que la encuentran. Podemos concluir entonces fácilmente que el camino de los pecadores es fácil para el pecador y son muchos los que van por ese camino, pero la felicidad no está en ese camino, déjeme decirle. La felicidad está en evitar el camino de los pecadores. Ahí está la felicidad. Ahí está la felicidad. Y número 3, la alegría está en no juntarse con los burladores. ¿Cómo podemos entender nosotros la palabra burladores, que en Reina Valera dice escarnecedores, pero en la versión Dios habla hoy dice diferente? En la versión Dios habla hoy dice que hay que evitar a aquellos que se burlan de Dios. Podemos entonces decir que cuando la Biblia habla acerca de burladores, son aquellos que están burlándose del nombre de Dios. La felicidad está en evitar juntarse con aquellas personas que se burlan de Dios, que escarnecen su nombre. Y el justo, el bueno, va a evitar reunirse con aquellas personas, compartir con aquellas personas o estar de acuerdo con aquellas personas que se burlan de Dios. Cuando hay guerras, por ejemplo, los burladores dicen:
¿Y dónde está Dios en esta guerra? Cuando piensan en la maldad del mundo. ¿Y dónde está Dios cuando vemos la maldad del mundo? Es fácil atribuirle a Dios culpa cuando vemos que las cosas no marchan bien, cuando en realidad es el mismo camino de rebeldía del hombre que lo ha llevado a esos destinos. Y después quieren echarle la culpa a Dios o burlarse de Él. La felicidad no está ahí. Eso brevemente en el versículo número 1. El versículo número 2. La alegría, la bienaventuranza está en deleitarse en la ley de Dios. Dice el versículo 2, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. ¡Qué riqueza, qué bendición, qué sabiduría! El Espíritu Santo con estas dos líneas nos está diciendo que es feliz el hombre que encuentra su deleite en la ley, en los mandamientos, en los consejos, en las advertencias de la palabra de Dios. Cuando una persona ama la palabra de Dios, escuche bien esto, está amando a Dios. Usted ama la ley de Dios, usted ama a Dios. Jesucristo dijo, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Cuando guardamos la palabra de Dios, cuando ponemos la palabra de Dios en práctica, estamos amando a Dios. Y en esto está la bienaventuranza. Pero yo quiero ir también al versículo 3. He estado esperando el versículo 3 porque el versículo 3 me emociona mucho. Cuando hablamos acerca de la bienaventuranza, el Señor dice que aquellos que aman la ley de Dios, aquellos que meditan en la ley de Dios, que invierten tiempo en deleitarse en la palabra del Señor, en este documento escrito, hermoso que Dios nos ha dejado, para que lo memoricemos, para que hagamos nuestras sus palabras. Las personas que aman la ley de Dios, dice la Biblia en el versículo 3, que serán como árboles plantados junto a un río o junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará, o todo lo que hace le saldrá bien. No hay cosa más hermosa para una persona que ser un árbol plantado. ¿Se ha fijado usted en los árboles cuando crecen a la orilla de los ríos? Cómo crecen de grandes, de fuertes, de verdes, de frondosos, y cómo realmente dan su fruto en cada estación. Si llueve, qué bueno, y si no llueve, igual, porque están junto a corrientes de aguas. Nunca les va a faltar el verdor porque siempre tienen la fuente del agua junto a ellos. Es una bendición. No hay mejor postura para una persona, tomando esta analogía, que ser un árbol plantado, porque tenemos asegurado el crecimiento, la fortaleza, el verdor, la vida, la longevidad. O sea, el éxito garantizado a aquellos que aman la ley de Dios. Se vuelven árboles plantados. Y Jesucristo está diciendo ahí, el Padre está diciendo ahí, el Espíritu Santo está diciendo ahí, plantados a la orilla de un río. Y como está plantado a la orilla de un río, como está en la posición exacta y precisa para que le vaya bien, entonces los resultados son muy obvios. Como dice la Biblia, claramente, que siempre dan fruto en su tiempo. No hay cosa más frustrante para alguien que ser improductivo en lo que hace. No tener resultados, no tener frutos en esta vida, eso es frustrante. Pero una persona que ama la ley de Dios, que obedece la ley de Dios, tiene garantizado, dice la Biblia, dar fruto en su tiempo, o a su tiempo dará fruto. La Biblia garantiza que una persona que ama la ley de Dios será productiva. Siempre tendrá algo que dar, siempre estará generando ideas, siempre estará generando resultados, siempre estará trabajando. La Biblia dice que es una persona exitosa. ¿Por qué? Porque está generando fruto. Alguien se le acerca y siempre encontrará algo bueno que recibir en esa persona, porque da su fruto a su tiempo. Cuando alguien esté esperando que el fruto esté listo, entonces el fruto estará ahí.
porque lo da a su tiempo. Y es maravilloso saber que se puede contar con alguien que en la fecha estipulada tenga los resultados esperados. Y una persona que ama la ley de Dios en la fecha estipulada dará los resultados esperados. Es lo que la Biblia está diciendo. ¡Qué bendición! Y me encanta esta línea también del versículo 3 que dice, atención a esto, sus hojas nunca se marchitan. Sus hojas nunca se marchitan. Una hoja que está pues perdiendo su vitalidad, cambia de color y entonces se debilita, se cae y en el suelo entonces lógicamente se va a marchitar, va a morir. Pero una persona que está amando la ley de Dios siempre, siempre tendrá sus hojas verdes. Es lo que la Biblia dice, que siempre, siempre tendrá verdor. O sea, la vida estará siempre en él. El verdor nunca lo va a dejar. Pasarán los años y siempre sentirá la fortaleza dentro de su espíritu. Déjeme decirle este ejemplo. La Biblia nos dejó el caso de Caleb y de su amigo Josué, que cuando estaban conquistando Canaán, ya estaban a la edad de los 80 años. Lógicamente a esa edad pues se espera que todo el mundo esté en el retiro. Pero había una promesa que no se había cumplido para Caleb, y era la conquista de un monte, que era el monte Hebrón. Y él le dijo a su amigo, ¿será que podemos ir juntos a conquistar este monte? Porque Josué se animó con la idea que le presentó Caleb, porque era un sueño de Caleb, no se había cumplido, ya tenía 80 años. Alguien diría, tarde ya para que se cumpla un sueño, pero como había una promesa de Dios para él y él había guardado esa promesa, mire, es importante guardar las promesas de Dios porque pueden pasar de repente los años, pero cuando el perdón no se ha perdido, la promesa está a punto de cumplirse, déjeme decirlo. Y Caleb le dijo, yo tengo una promesa de parte de Dios y arde en mi corazón, son 80 años, pero yo tengo las mismas fuerzas de hace 40 años. Eso es verdad. Josué se animó y dijo, vamos a conquistar. Y fueron y conquistaron Hebrón y fue de Caleb. Y la promesa de Dios se cumplió. ¿Sabe por qué? Porque eran hojas verdes. No habían perdido la vitalidad. Esa fuerza, aún pasando los años, es para aquellos que aman la ley de Dios. Y yo le quiero dejar ese mensaje a usted. Y el cuarto punto de este versículo 3 es importante, porque dice aquí, y prosperan en todo lo que hacen. Eso es éxito. Prosperar en todo lo que uno hace, eso es éxito. ¿Y qué es lo que la gente quiere en el mundo hoy? Sino prosperar en todo lo que haga. Y todo lo que haga le saldrá bien. Y va a prosperar en todas las cosas. Otra versión dice, y tendrá éxito en todo lo que emprenda. ¡Qué bendición! ¿Y por qué es esto? Simple y sencillamente porque ama la ley de Dios. Simple y sencillamente porque es un árbol plantado junto a corrientes de aguas. ¿Y quién lo puso ahí? Dios lo puso ahí porque le dio a Dios el primer lugar. Quien le da a Dios el primer lugar será un árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Yo quiero invitarle que usted se vuelva una persona buena, que usted se vuelva un justo, que usted se vuelva un cristiano fiel a Dios y a su palabra, y seguramente usted tendrá éxito en todo lo que haga. Y aquí termina esto maravilloso con respecto al bueno, al justo, al creyente, al transformado, a quien el poder de Dios ha tocado. Y luego el versículo 4, 5 y 6 ponen en perspectiva el otro lado de la moneda. Por eso digo, Dios hace diferencia entre el justo y el que no lo es, entre el bueno y el malo, entre el justo y el pecador, o los malvados o los perversos, como usted lo quiera ver. Y el versículo 4 dice claramente, no sucede lo mismo con los malos. No sucede lo mismo con los malos. Son como paja inútil que esparce el viento. Compare usted. Dios está diciendo, el justo es un árbol plantado junto a corrientes de aguas.
Y el malvado es como el tamo que arrebata el viento, es como paja que el viento sopla y se la lleva a donde quiere. El tamo, la paja no crecen, es casulla que es presa del viento seco. No echa raíces, no conoce el agua, no puede crecer, no va a dar fruto, las ramas no son fuertes. No es sinónimo de vida, sino de muerte, de tristeza, de frustración, de imposibilidad. Eso es lo que la Biblia dice que es el malo, cuando claramente dice que es paja inútil. Y déjeme decirle, el justo es árbol plantado y el malo es paja inútil. Y hay una separación entre ambos, hay una diferencia entre ambos y Dios la hace. Nosotros debemos de ser cuidadosos y no permitir en ninguna manera caer en la categoría de los malos, porque eso nos pone en ser paja inútil, tamo que arrebata el viento de aquí para allá. Hoy son una cosa, mañana otra, nunca se sabe. No hay permanencia, no hay estabilidad, es inconstancia. De los justos la Biblia dice que van a permanecer para siempre. El versículo 5 dice, serán condenados cuando llegue el juicio. Esto es a los malvados. Serán condenados cuando llegue el juicio. A veces el malo hace fechorías creyendo que nunca la justicia le tocará las puertas. Y no es lo que dice la Biblia. Dice claramente, serán condenados cuando llegue el juicio. Hay un juicio para los malvados y el juicio es para castigo. Jesucristo dijo, yo vengo en breve y mi galardón conmigo para dar a cada uno según sean sus obras, sean buenas o sean malas. Discúlpeme, el bueno será recompensado, pero el malo será castigado por sus malas obras. Por eso la diferencia en este Salmo 1 y la invitación es, conviértase en un justo. Deje que la obra de Dios tenga espacio en su corazón. Serán condenados cuando llegue el juicio. Los pecadores no tendrán lugar entre los justos. Dios los va a separar. Por eso hay una figura bien clara en las Escrituras cuando dice que al final de los tiempos el Señor tomará a unos a su mano derecha, las ovejitas, y los otros a su mano izquierda, los cabritos. Unos para vida y otros para muerte. Atención a esto. Entonces no se mezclan entre ellos. ¿Y por qué es esto? El versículo 6 nos lo resume. Pues el Señor cuida el sendero de los justos. Qué maravilloso es este versículo. Pues el Señor cuida el sendero de los justos. Hoy, con la pandemia que vivimos en el mundo entero, qué especial es sentir que el Señor está cuidando el sendero o el camino de los justos. Si usted es un justo, el Señor lo está cuidando. Si usted es un justo, Dios le está guardando el camino. Si usted es un justo, Dios lo está protegiendo, porque Dios vela por el camino de los justos para proteger. Él envía a su ángel. La Biblia dice, no te dejaré, no te desampararé, porque el Señor conoce el camino de los justos. Él ha enviado a su ángel para que nos defienda de día y de noche. La palabra del Señor dice que aunque pasemos por valle de tinieblas, no tendremos temor, porque tu vara nos infunde aliento. Eso es maravilloso. ¿Por qué? Porque el Señor cuida el sendero de los justos. Pásese al lado de los justos. Es mejor. Y termina el versículo 6 de este Salmo primero de la siguiente forma, como una advertencia para los malos, diciendo, pero la senda de los malos lleva a la destrucción. Una vez más, la senda o el camino de los malos lleva a un destino negativo que es la destrucción. Yo quisiera ir terminando esta breve reflexión acerca del capítulo 1 de los Salmos, advirtiendo a aquellas personas que todavía no tienen paz con Dios, a que todavía no se han arrepentido de sus pecados, no se han puesto a cuentas con el Señor, han permanecido en un camino de maldad. Déjeme decirle que la senda de los malos lleva a la destrucción. Nadie quiere destrucción en su vida, nadie quiere destrucción en su vida. La gente huye del coronavirus o de cualquier otra pandemia. No quieren enfermedad, no quieren destrucción. Pero la Biblia está diciendo
y no se equivoca que el destino de los malos es la destrucción. Y la única forma de evitar ser destruido es viniendo al amparo y al abrigo de nuestro poderoso Dios. Y tenemos que reconocerlo en nuestros corazones. Yo quisiera cerrar este tiempo con una palabra de oración. Recuerde que estamos regalando una oración. Yo quisiera regalar una oración a favor de los justos, animando sus corazones, animando su fe. Ánimo, hermanos, el Señor está con usted. Y también quisiera orar por los que son, pues no justos, que son malos, que todavía obstinadamente no quieren entrar en paz con Dios. Para darles una oportunidad, vamos a orar, vamos a poner de acuerdo. Si usted puede orar conmigo, y también me gustaría orar por usted, en el nombre de Jesús. Brevemente, Padre, en el nombre de Cristo, damos gracias por este salmo hermoso que acabamos de leer y meditar. Tú haces separación entre el justo y el que no lo es. Tú quieres, Señor, que el justo realmente experimente todas las bendiciones de ser un árbol plantado, pero también adviertes a los malos de que el camino que están transitando es un camino de destrucción. Bendice la fe, bendice el entusiasmo, bendice, Señor, al justo. Y aun cuando está pasando, Señor, por circunstancias difíciles, estamos seguros que tu presencia está con ellos porque tú guardas el sendero de los justos. También, Padre, queremos orar que tengas misericordia por aquellos, Señor, que no lo han hecho bien. Y quiero dar una oportunidad, Padre, si alguien quiere ponerse a cuentas contigo porque se da cuenta que su camino no es el camino de un justo, sino el camino de un impío, de un pecador. Señor, te pido en el nombre de Jesús que toques este corazón. Y te pido, Señor, que ahora mismo se pongan de acuerdo conmigo para orar y decir esta oración. Diga conmigo, si usted reconoce que necesita a Cristo, diga conmigo: Señor Jesús, reconozco que he andado en el camino de los pecadores, pero hoy tengo la oportunidad de entrar en paz contigo. Quiero cambiar de lado. Ya no quiero estar en el camino de los pecadores, ni tampoco de los burladores de Dios, ni tampoco de aquellos que se sientan en silla de escarnecedores. Yo quiero hoy cambiarme de lado, como dice tu palabra, pasar de las tinieblas a la luz. Hoy abro mi corazón a Cristo y lo recibo en mi corazón como mi Señor y Salvador. Declaro en el nombre de Jesús que a partir de este día ya no más soy un malo, sino que a partir de hoy me convierto en un justo, justificado por la sangre de Cristo que ha limpiado mis pecados. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Si usted oró esta oración, usted ha cambiado de las tinieblas a la luz admirable de Cristo. Ha dejado el camino de los malvados, de los pecadores, de los que son paja, de los que son tamo, para convertirse entonces en un árbol plantado junto a aguas de vida, de corriente, que da su fruto a su tiempo, que su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. ¡Qué bendición! Quédese aquí, quédese aquí. Con ese consejo terminamos entonces este capítulo 1 del libro de los Salmos. Dios les bendiga y muchas bendiciones.